Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Sandy Periodista Digital. Yo soy Sandra Santos Robles y el día de hoy tengo dos grandes invitadas, a Ceci, que es una excelente psicóloga, y Alma, que también es una magnífica comunicóloga. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de salud mental, así que bienvenidas, chicas. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Hola. Y bueno, Ceci, platícanos un poquito acerca de tu formación profesional para que nuestros radioescuchas pues tengan una idea de lo bien preparada que estás para que el día de hoy platiquemos este tema tan interesante. Muchas gracias, Andy. Primero, pues estoy muy contenta de estar con ustedes y compartir un poco de un gran tema que espero pueda responder a las dudas que surjan y pues lograr el objetivo de este tema. Soy licenciada en psicología, graduada en el 2015. Actualmente estoy estudiando el tercer semestre de maestría en educación. Tengo un diplomado en psicoanálisis infantil y del adolescente y otro diplomado en prevención, diagnóstico y atención en abuso sexual infantil. Laboralmente, pues he estado en varias organizaciones. Una que yo considero el parteaguas en mi profesión es estar en la ONG de Médicos Sin Fronteras, en el proyecto de atención psicológica a víctimas del sismo del 2017, también como psicóloga en la misma organización, psicóloga de terreno en el proyecto de atención a víctimas de violencia de grupos armados en Guerrero y también conocida como la zona roja o triángulo rojo, y en la exposición de la misma de migrantes. Además, pues tengo un acercamiento educativo en departamentos de tutorías y orientación vocacional en una universidad y en una preparatoria, la consulta privada. Muy bien, pues ahí está un poco de lo que Ceci ha estudiado y por supuesto el día de hoy vamos a platicar acerca de esto que es la salud mental, así que me gustaría que nos platicaras qué es la salud mental para poder entender primero este concepto. Sí, la salud mental ha estado oculta durante mucho tiempo, incluso en la actualidad todavía se escucha muy poco hablar de ella o estar estigmatizada, ¿no? Como que la salud mental es un tema referente solo a aquellas personas que tienen algún trastorno mental o que están en alguna situación complicada, hablando en el tema de psicológicamente. Pero durante muchos años, pues se ha creído que la salud mental solo abarcaba a estas personas, ¿no? Con algún trastorno mental, personas internadas en un psiquiátrico o que estaban bajo un tratamiento médico. Hoy en día, afortunadamente, sabemos que no es así, que al igual que la salud física, la salud mental es parte importante del desarrollo humano. Hay una definición que me gusta mucho repetir porque siento que es muy importante, que es oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud. Define a la salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y la salud mental, definida igualmente por la OMS, es como el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Y asimismo, pues este buen funcionamiento se despliegan las potencialidades individuales que pues nos sirven para la convivencia, el trabajo y la recreación, ¿no? Eso es como lo principal de qué es salud mental. Ya no es como antes lo pensábamos, que solo la salud mental, personas en un psiquiátrico o personas que están medicadas. La salud mental ya nos abarca a todos los seres humanos. Ok, y en este caso, ¿cómo podríamos detectar que una persona tiene, como mencionabas, así como la salud física, la salud mental? ¿Cómo podríamos determinar que una persona tiene buena salud mental o, también se puede determinar esto que no tenga como esta normalidad? Sí, mira, es muy interesante la pregunta que haces, porque generalmente no hablamos ni de bueno ni de malo. No hablamos de que tú tienes buena salud mental y tú tienes una mala salud mental. Lo que mencionas de la normalidad, probablemente de ahí venga que tenemos mucho este concepto arraigado de diferenciar de esto es bueno y esto es malo, ¿no? Lo normal es aquello que hacemos la mayoría de las personas. Es un concepto que
abarca muchísimas cosas porque la mayoría de las personas pues vivimos señalando lo que es normal y lo que no. Ya en alguna ocasión había platicado contigo y te había comentado que un ejemplo, ¿no? De que llegan al consultorio, por ejemplo, conmigo alguna mamá que la manda la maestra porque le dijo que Susanita no es normal, ¿no? Y la mamá pues llega muy preocupada y que porque me dijeron que la tengo que llevar al psicólogo o a una valoración o algo así. Y cuando yo les pregunto, pues, si le especificó a qué se refería con que Susanita no era normal, y pues dicen que no es normal porque no juega, se la pasa dibujando o es muy inquieta, etcétera, ¿no? Que no es como los otros niños. Cuando dicen esa parte tan importante de que no es como los otros niños, pues nos causa mucha risa a los que nos dedicamos a esto porque ninguna persona es igual a otra, ¿no? Nos comportamos todas las personas de diferente manera, por lo tanto es muy difícil decir qué es normal y qué no, pero sí nos han enseñado que si yo no me comporto como los demás, como la mayoría, pues no soy normal. Entonces existe este estándar de que te tienes que comportar como las demás personas, ser como las demás personas y entras dentro del rango de normalidad. Pero si de pronto tú te empiezas a vestir de una forma diferente, tienes otros gustos y demás, ya dicen, es que es raro, es que es rara, eso no es normal, ¿no? Pero realmente la normalidad es un concepto muy, muy, muy amplio. En psicología, pues lo utilizamos para explicar precisamente que la normalidad es un término medio, pero no significa que sea como lo que está totalmente asentado, ¿no? O sea que si no eres de esta línea, pues ya no eres normal y necesitas ciertos tratamientos o algo así. Pero pues la normalidad es algo muy utópico, es como pues si yo les dijera a ustedes que pues solo una vez en la vida se van a enfermar del estómago y nunca más. Entonces eso es imposible, ¿no? La realidad no es así, te vas a enfermar del estómago varias veces a lo largo de la vida. Y con la salud mental es igual, no podemos decir que alguien es normal mentalmente solo porque tiene un trabajo, una pareja, un grupo de amigos, etcétera. La normalidad es un proceso, el ser humano se encuentra en continuo cambio, pasa por diferentes etapas propias del desarrollo humano, ¿no? Mencionan mucho siempre que en la adolescencia presentamos muchísimos cambios y demás, pues es precisamente, nos estamos ajustando, nos vamos modificando a lo largo de la vida. Entonces, decir que alguien es normal mentalmente es muy complicado, pero probablemente podríamos hablar de que estamos equilibrados, ¿no? De acuerdo a la definición que di hace ratito de qué es salud mental, pues lo decía, ¿no? El bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades que conocemos. Claro, y aquí nos estás contando algo muy interesante de que así como cuidamos nuestra salud física y muchas veces nos vamos a enfermar a lo largo de nuestra vida de algún dolor de estómago, dolor de cabeza, eso mismo va a pasar con la salud mental. Entonces, creo que es importante que nos ayudes a recalcar o a dar como tu opinión de que ir al psicólogo más de una vez en tu vida no es malo. No, para nada. O sea, bueno, depende mucho en qué aspecto lo acudas, ¿no? Pero sí, esta parte lo dices muy bien de no es malo, ¿no? Tenemos esa idea de que esto es bueno, esto es malo. Si estás enfermo, es algo malo, ¿no? Y más si le cuentas a alguien que vas a ir al psicólogo automáticamente las personas tenemos esa idea de que, está enfermo, está mal, algo le pasa. Pero no, efectivamente no tiene, digámoslo así, nada de malo ir al psicólogo. Actualmente, afortunadamente, ya son muchas las personas que se comienzan a abrir a esta experiencia de asistir a psicoterapia y demás por diversos problemas. O sea,
tenemos esa idea de que ir al psicólogo es porque escuchas voces, ves cosas que los demás no ven. Eso era como que lo que nos enseñaron las películas, ¿no? De que va al psicólogo porque escucha voces. Pero no, realmente ahora se va al psicólogo y siempre fue así porque se tienen malestares y no solamente físicos. A veces estos malestares se presentan en tristeza, en un dolor emocional, ¿no? Así como nos duele a veces, lo decías, la cabeza, también existe el dolor emocional, algo que no nos deja tranquilos. Sí, también cuando a veces estamos actuando de una forma muy diferente a como éramos antes y demás, entonces sí, no tiene nada de negativo, digámoslo así, asistir al psicólogo. Al contrario, en algunos otros países, por ejemplo Argentina, que es la crema innata de la psicología, pues todo el mundo, bueno, toda Argentina tiene un psicólogo como si tuviera un ginecólogo, como si tuviera un doctor de familia. O sea, y no necesariamente, aquí a lo mejor voy a entrar en un tema muy controversial de cómo vemos la salud en México y demás, pero a lo mejor yo he ido al doctor cuando estoy enferma, cuando tengo gripa, cuando algo me duele y digo, ya me duró el dolor 3 días, ya voy a ir al médico. Pero en otros países no, en otros países idealmente deberíamos de ir al doctor una vez al mes, tal vez a un chequeo, no sé, el ginecólogo, por ejemplo, las mujeres, hacernos, ¿no?, el Papá Nicolau, por ejemplo. Igual con la salud mental, ¿no? Van al psicólogo y platican a lo mejor de cómo está su vida en estos momentos y demás, y de pronto surgen cosas que hay que arreglar o que no estamos bien en ese momento. Y bueno, precisamente para eso es un psicólogo, es un acompañamiento en las situaciones, aquellas situaciones que a veces no nos hacen sentir tan bien o las estamos pasando muy difícil. Muy bien, ahora que mencionas esta parte de que hay que normalizar el hecho de poder ir al psicólogo, entonces podremos decir que a lo mejor hay una persona que no se siente triste o siente que no lo necesita, también estaría bien que acudiera a un especialista. Idealmente, sí, como lo mencioné, o sea, eso sería nuestro mundo ideal, en nuestro Sí. México ideal, y en muchos otros países, no solo en México, que fuéramos, ¿no? Que fuéramos de pronto, y incluso a veces me ha tocado, por ejemplo, adolescente, que de pronto empezó a sonarse mucho esto de, es que fulanita va al psicólogo, oye, ¿y a qué vas al psicólogo? No, pues le platico todo lo que me pasa y así, ¿no? Y de pronto surge esta curiosidad, me ha pasado que surge la curiosidad con algunos adolescentes más que dicen, yo quiero ir al psicólogo, y su mamá se lo toma muy en serio y qué bueno, y le dice, pues de verdad quieres ir, pues te saco una cita y ve. Y te llegan y ¿y aquí qué se hace, no? ¿Y qué hacen aquí? ¿Y qué es un psicólogo? Y te empiezan a preguntar y bueno, tú empiezas a decirle, bueno, ¿tú qué idea tienes de los psicólogos y demás? Y muchas veces llegan por curiosidad esas personas que dicen, yo estoy muy bien, pero quiero saber que a lo mejor estaría bien como platicar con alguien y demás. Que muchas veces, igual y lo estoy proyectando mal, que dicen que ir al psicólogo es ir y platicar y como si estuvieras tomando un cafecito, nada más que sin el café, y estar platicando, ¿no? No es lo mismo, porque técnicamente pues no solo se trata de ir y platicar, sino que sí hablas, porque el lenguaje es muy importante en la psicoterapia, pero ese lenguaje a veces va cargado de muchas cosas. A veces yo luego digo, tenemos un radar que identifica cuando se te quiebra la voz, por ejemplo, cositas así, y que decimos, a ver, espérate tantito, ¿por qué se te quebró la voz cuando dijiste que desde hace 10 años no vives con tu mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, de pronto surgen estas personas que dicen, yo no tengo ningún problema en mi vida, estoy muy bien, tengo trabajo, tengo a mi familia, estoy bien con mi pareja y demás, pero sí me gustaría ir porque quisiera saber si me puede ayudar en algo, como dar un bono extra a mi vida. Y realmente es que nosotros no es como que te damos, mira, ten un bono para tu vida, cánjealo en donde tú quieras,
sino que te sirve para que te conozcas más a ti mismo. Realmente es que muchas veces no nos conocemos realmente cómo somos, cómo vamos a reaccionar ante ciertos factores. Y sucede que muchas personas van por gusto, van por querer conocerse más a sí mismas, y termina a veces, desgraciadamente, no siempre, pero sucediendo algo en su vida en ese momento que ellos estaban en la experiencia, por así decirlo, y utilizan el espacio precisamente como para compartir lo que están sintiendo en ese momento y demás. Incluso un psicólogo puede ayudarte hasta para brindarte algunas herramientas de estudio, de cómo estudiar, cosas así. Entonces, sí, yo lo veo como ideal, pero bueno, creo que aún nos falta mucho como para abrirnos también a esa parte, ¿no? Claro, y yéndonos un poquito más como a la contraria de que hay personas que a veces se sienten mal y uno como en el grupito de amigos se da cuenta que se ve mal, que ya no es la misma persona, que sus actitudes cambian frecuentemente. ¿De qué manera podríamos ayudarlo? Sí, mira, esa es una pregunta muy buena. Yo creo que es una muy interesante, porque realmente a veces uno como amigo, tú lo acabas de decir muy bien, se percata que la persona está cambiando, y a veces esa misma persona no se da cuenta de que está cambiando, ¿no? O sea, a lo mejor hasta incluso nosotros lo vemos un poquito más ojeroso, ojerosa, lo vemos un poco que se irrita muy fácil con las bromas y antes no. O sea, son cambios, y a veces la persona, incluso nos ha pasado, ¿no? Le preguntas, ¿estás de malas? Y te dicen, no, no estoy de malas, ¿no? Pero tú te das cuenta que no es la misma persona, pero esa persona no se da cuenta. Es muy complicado, porque si estamos hablando de que todavía algunas personas tenemos el chip de que ir al psicólogo es para personas que están mal, o como lo dicen casi siempre, están locas. Entonces es muy complicado sugerirle a alguien que vaya al psicólogo, como, oye, ve al psicólogo. No, yo no estoy loco, yo no necesito eso, solo terminé con mi novia y estoy pasando por un momento difícil, o sí, me despidieron y he tomado de más, pero no pasa nada, terminando esto me recupero, y cosas así. Es muy complicado porque existe esta parte de la negación. Yo sé que suena mucho a novela, película, cliché, decir que lo acepten, pero incluso el proceso de aceptarlo es muy complicado. Generalmente las personas aceptan que están pasando por un mal momento cuando llegan al fondo de la situación, y a veces ni así. Entonces, lo que podemos hacer como amigos es, lo primero, no abandonar a ese amigo. Yo sé que a lo mejor muchos amigos no tienen la formación de psicología y demás y todo eso, pero hay algo que se llama primeros auxilios psicológicos, y eso es algo que puede salvar incluso una vida. Entonces, igual y este amigo, igual y lo que voy a decir no sea así muy profesional o venga en un libro, pero sí es parte de los primeros auxilios psicológicos, y es el acompañamiento, no abandonar a este amigo. Si ya vimos que está pasando por un momento difícil, que terminó con la novia, lo despidieron o la despidieron, no sé, cualquier situación que está teniendo a esta persona triste, deprimida y demás, más allá de decirle échale ganas, porque es luego lo que mucho mencionan, échale ganas, es no abandonar, a lo mejor no tampoco empalagar, pero sí llamar o mandar un mensajito de texto, oye, ¿cómo estás? ¿Qué haces? O cositas así, no alejarnos de esas personas. Y lo segundo es ir. Y, oye, es que no quiero salir. No vamos a salir. Me quedo contigo. Ir, platicarles algo, no sé, o esperar, simplemente a veces acompañar en silencio es una de los mejores apoyos que le puedes dar a una persona que está pasando por un momento difícil.
Ahorita recordé que casi siempre algunas personas, me ha pasado incluso a mí, en un momento donde dice, y es que, ¿qué le digo? Acaba de morir su mamá, ¿cómo le doy el pésame? Y no sé qué. Y a veces no es necesario decir nada. A veces es solo ir, darle un abrazo a alguien y estar ahí. No comentar nada, no decirle nada, no, y estar, que esa persona te vea que estás ahí. Y a lo mejor decirle, cualquier cosa que necesites, estoy aquí. En el momento en el que tú lo necesites, a la hora que tú quieras, yo voy a estar aquí. Yo creo que a veces eso podría ayudar mucho a estas personas, el saberse acompañadas. Porque cuando yo estoy triste, cuando a mí me duele algo, cuando la estoy pasando muy mal, a veces por no recibir críticas de mis amigos, de mis familiares, mejor no digo nada, mejor me lo guardo. Pero si hay alguien que no me pregunta qué me pasa, nada más me dice, sé que algo te está pasando porque estás cambiando, pero aquí me voy a quedar. Si tú me lo quieres compartir, aquí voy a estar. No te voy a juzgar, no te voy a señalar. Y si en algún momento necesitas algo, quiero que sepas que puedes contar conmigo. Quiero ser la primera persona a la que le puedas contar, ¿no? Y a lo mejor, si yo ya he tomado terapia y le brindo este apoyo a este amigo, a esta amiga, probablemente incluso ha pasado que le llaman a su psicólogo, aunque no son ellas directamente las del problema, esas personas, y dicen, oye, mi amigo está pasando por esta situación, yo ya le dije esto, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Entonces sí es muy viable, yo creo que el acompañamiento de un amigo, de un familiar, de un conocido, puede servir de muchísimo, porque a veces precisamente las personas por no sentirse juzgadas, señaladas o aceptar que la están pasando mal, se guardan todo y bueno, creo que ya sabemos en qué termina muchas veces, ¿no? Claro, y como mencionas, pues esta parte es muy importante que pues demos a conocer un poquito más lo que sentimos, pero igual si no creemos y alguien más lo percata, pues que esa persona se quede ahí contigo, ¿no? Que te acompañe y que pues al menos no dices nada, pero te sientes acompañado. Entonces es como una gran fortaleza, digamos así, cuando alguien está pasando un momento difícil. Claro, sí, y ojo, no solo se trata de, ya lo acompañé, ya lo ayudé, ya no va a pasar nada, ya va a estar mejor. No, también eso, o sea, invitarlo a que acuda a terapia, ¿no? A lo mejor si de verdad yo ya fui a terapia, me gustó la experiencia, me ayudó realmente en algo, el conocerme, me ayudó a resolver algunos problemas, pues platicarle, porque precisamente tenemos a veces esa mala idea de qué hace un psicólogo. Entonces platicarle, oye, mira, yo tuve este problema y la verdad fui y me sentí bien y me ayudó en esto, e hicimos esto, cositas así. Pero si esta persona está muy renuente a ir a buscar ayuda profesional, lo mejor que se puede hacer es acompañarlo, brindarle ayuda y escuchar. Y a veces escuchar en silencio, ¿no? Saber cuáles son sus necesidades también sin que las diga. Ok, pasando a otra pregunta, ¿tú qué tanto crees que influye en la sociedad procurar la salud mental desde el ámbito de la educación? Y pues mucho, realmente, si nos ponemos a analizar un poquito cómo están nuestros niños y adolescentes, pues realmente muchos de los suicidios que se han presentado o que se presentan son en las edades de adolescentes, jóvenes y demás. Hay casos extraordinarios donde hay niños y es muy, muy triste. Hace unos días estaba platicando justamente con un amigo sobre este niño que en Puebla se suicidó. No recuerdo exactamente el municipio, pero fue del estado. Y me preguntaba, bueno, ¿realmente fueron las tareas o qué pasó? Y no sé qué. Yo le decía, pues yo no te puedo decir qué pasó realmente con el niño, si fueron las tareas o fue la familia, porque no lo conocí, no platiqué con él ni nada, ¿no?
pero incluir, por así decirlo, la salud mental en la educación, yo creo que es algo que nos ayudaría y transformaría lo que está pasando actualmente. Si le enseñamos a un niño o a un adolescente a comenzar a cuidar su salud mental, estaremos formando un ciudadano diferente. Yo sé que a lo mejor suena a discurso político y demás, pero es real, ¿no? Vamos a prevenir futuros suicidios, depresión, ansiedad. La OMS incluso decretó, bueno, lo predijo que en el 2020 la depresión sería uno de las razones porque el suicidio aumentaría muchísimo, y no se equivocó, ¿no? Hemos visto ahorita muchas noticias de ese tipo. Hace unos días leí una imagen, ahorita que me preguntaste eso se me vino a la mente, una imagen en Facebook donde estaba un muñequito o un dibujito que simulaba a un niño en los asientos de atrás de un coche, igual ustedes la han visto, y decía el niñito, ¿no? El dibujito: mamá, quiero ir al psicólogo, y en la imagen le respondía la mamá que venía manejando. Le dice: eso es para quienes tienen grandes problemas. Y aparecía de nuevo el dibujo del niño así triste y agarrándose el pecho. Y es lo que pasa en la vida real. Creemos que ir al psicólogo es para personas con muchos problemas o personas mayores que ya han vivido. Lo que un niño vive son pequeñeces, de pronto se escucha decir, y cuando no siempre es así. Entonces ese niñito del dibujo, por ejemplo, pues él sí quería ir al psicólogo, ¿no? Y su mamá le dice: es que eso es para quienes tienen grandes problemas. Y pues el niño en ese momento está teniendo un gran problema, ¿no? Pero a veces creemos que no, que los niños no lo necesitan y demás, que los adolescentes, es tu etapa, ya se te pasará. Pero realmente yo creo que si les enseñáramos a estos niños desde la educación, llevando a lo mejor hasta una materia de qué es salud mental o algún taller dentro de su día escolar, yo creo que sí cambiarían muchísimas cosas del desarrollo que están teniendo actualmente. Y sobre todo sabrían a quién acudir, porque muchas veces sé que me duele el estómago y sé que debo de ir al doctor, sé que me duele un diente y sé que debo de ir al dentista, sé que no veo bien y debo de ir al oftalmólogo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando me duele otra cosa? Cuando me duele que mis papás discutan, cuando me duele que no saqué el 10 que mi papá quería. Entonces son esas cositas que yo creo que se aprenden ahí. Y obviamente también en casa, pero a veces sí dejamos un poquito ese lado, ¿no? Decimos: pues me debe de tener confianza porque soy su papá, soy su mamá, y a mí me debe de contar todo, ¿no? Sí, pero precisamente, ¿por qué no te contó eso que estaba viviendo, ¿no? Entonces sí, yo creo que influiría muchísimo. Efectivamente, esto que mencionas, muchas veces desconocemos como los factores que influyen a este tipo de acciones, y también me recuerda a este actor, Robin Williams, que proyectaba, ¿no? El hecho de ser una persona muy feliz, películas con Sí, mucha reflexión, y cuando te enteras claro. de la noticia es como, ¡boom! ¿En qué momento puedes pensar que una persona que proyecta tanta felicidad, al final resulta que no, que realmente no tenía esta salud mental? Claro, sí, totalmente. Y ahora viene esta pregunta. Una vez que nosotros ya detectamos que a lo mejor, o que ya sabemos estos conceptos de salud mental, los factores, cómo proyectarlo, tal vez hay una persona que, no sé, como que todavía le da un poquito de miedo, pero tampoco se siente como tan triste o que está en el hoyo. ¿Cómo podría una persona mantener una salud mental? Por ejemplo, tal vez ahorita con esta situación de coronavirus, tal vez por salud mental dejar de leer noticias por 1 o 2 días, ¿no? Como para ya no abrumarse o para ya no tener este tipo de pensamientos. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental? Pues sí, muy importante lo que estás mencionando, ¿no? De pronto, y no solo de la situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que bueno, es como la más actual, pero en realidad de todo. De pronto yo he escuchado a personas mayores que ya no quieren dejar salir a sus hijos porque dicen: es que yo estoy viendo las noticias de cómo asaltan, secuestran y matan,
y no quiero dejar salir a mis hijos, ¿no? Pero también, y cuando llegan a salir estos hijos, porque obviamente ya debemos de salir en algún momento de nuestra vida, ¿no? A hacer la compra, a ir a la escuela incluso, pues los papás están así muy estresados y demás, y se están imaginando mil cosas, y eso también es producto de todo lo que leemos, de todo lo que nos informamos, que no es malo informarnos, pero a veces sí no sabemos cómo manejar estas noticias. Ahorita que mencionas esto de COVID, pues sí, efectivamente muchas personas están en el estrés de que, y más cuando conoces a las personas que están muriendo, ¿no? De pronto escuchas que en la colonia, en la calle, o el hermano de fulanito ya falleció y tú lo conocías, comienzas como a preocuparte, a sentirte mal. Eh, Cuando hablamos de salud mental, pues decimos que es un equilibrio entre lo mental, lo físico, lo emocional y lo conductual. Si en la parte emocional yo ya me estoy afectando por estas noticias que estoy leyendo, estos comentarios y demás, me quedan las otras partes. Si en las otras partes también estoy deficiente, por así decirlo, pues mi salud mental no va a ser del todo buena, por así decirlo, ¿no? Pero recordemos que no hay que decir bueno ni malo. Eh, pero, ¿qué podemos hacer? La actividad física es sumamente importante. Hay estudios demás donde neurológicamente, al hacer ejercicio, hay una liberación, por así decirlo, de factores y demás que influyen en el cerebro y en nuestro bienestar y todo eso, sustancias, etcétera. Lo físico es también cómo estamos en salud total física, o sea, si estoy en mis tratamientos correctamente, no sé, a lo mejor tengo hipertensión, pero estoy tomando mis medicamentos, lo que me conlleva que esté en equilibrio, por así decirlo, ¿no? Mi enfermedad esté en equilibrio. Y en lo conductual, ¿cómo estamos actuando? Yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, es que tengo horarios, hay que establecer horarios. Desgraciadamente funcionamos así. Digo desgraciadamente porque a veces también cuando mi horario ¿cómo decirlo? Se mueve por alguna situación que no la tenía prevista y demás, puede que empiece yo a alterarme y decir, ya no hice esto y demás, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que nuestros horarios pueden ser modificables, que no lo controlamos todo, pero sí tener horarios para lo básico, ¿no? A lo mejor, de pronto lo que a veces me he dado cuenta que olvidamos hacer es aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Si a mí me gusta mucho leer, debería de aprovechar este tiempo que estoy teniendo, si estoy en casa, si tengo las posibilidades de estar en casa, porque también hay muchas personas que desgraciadamente no tienen que salir a trabajar y demás, pero si me gusta leer, bueno, debo de darme un tiempo para leer, pero no verlo como una obligación, ya toca la hora de lectura, no, sino verlo como voy a leer, voy a disfrutar este libro, voy a regar mis plantas, tengo un jardín, voy a darle mantenimiento a mis plantas, voy a regarlas, voy a pasear a mi perro, que me gusta mucho convivir con él, voy a hacer ejercicio, voy a hacer yoga, voy a comer algo nutritivo, algo sano para mi cuerpo. También se valen los gustos, de pronto comernos una pizza y demás, porque hasta eso las dietas no deben de ser nunca tan rigurosas, ¿no? Pero yo creo que todo eso suma un todo. Por eso, volviendo a la primera pregunta que me hacías, ¿no? De qué es salud mental, pues lo mencionaba ahí, es lo mental, lo físico, lo conductual, lo emocional, ¿no? Entonces, toda esa parte suma un todo. A veces creemos que por comer bien, por tener trabajo, por tener una pareja, ya estoy bien. Debo de estar bien, es mi obligación estar bien, tengo todo en la vida, pero no, hay veces hay cosas que estamos descuidando. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, cuidar todas las esferas de nuestra vida. Buscar, y eso también es una parte de conocernos, qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me hace estar en paz, qué es lo que me hace sentir tranquilo, qué me distrae incluso del ajetreo del día a día, del tráfico, de que no pague a tiempo la luz, qué es lo que me hace sentir mejor. Claro, y pues es como
pues súper importante lo que estás diciendo y día a día pues tenemos como mucha información, por ejemplo ahorita de la situación pues tenemos mucha información que la trabajamos durante el día y a veces es como que solo estar pensando en eso o en situaciones que no están en nuestras manos. Y relacionado, pues relacionado como a redes sociales, una vez comenté que había yo visto posts sobre que debes de ser positivo, de que debes de estar siempre bien, que decía que te tenías que querer y lo he visto en Instagram, lo he visto en Facebook y muchas personas incluso puedo decirme que lo he compartido, pero esto, ¿qué tanto crees que influya para que pues ya dices, ajá, una imagen me dice que me quiera, una imagen dice cuídate, una imagen, no sé, sobre relaciones amorosas, ya deja a esa persona o no sé. ¿Tú qué tanto crees que influya para que esas imágenes lleguen a una acción? O sea, que diga esa persona, ok, esto dice que me quiera, pero en realidad me quiero. ¿Qué necesito hacer? ¿Con quién necesito ir? ¿O necesito buscar ayuda para llegar a eso? No solo como ver la imagen y compartirla y ya quererme 5 minutos y todos las demás horas del día, pues sentirte mal. Entonces, ¿tú qué tan positiva crees que sea esto que se está viendo en las redes para que llegue a una acción? Mira, no sabría decirte qué tan positivo es, porque puede que alguna persona que nos esté escuchando diga, pero es que a mí sí me funcionó, yo vi el video y dejé mi relación tóxica o me empecé a querer más y demás, y puede que otra persona diga, pues no, a mí no me ha servido de nada, me eché todo un tutorial de cómo amarme a mí mismo y no me sirvió, pero realmente lo acabas de resumir perfectamente. O sea, muchas de las personas que a veces vemos en nuestra pantalla del celular nos cuentan su experiencia y demás, pero son cosas que a ellos les funcionaron y hasta eso me atrevería a decir que no estoy del todo segura. ¿Por qué? Porque no conocemos su vida, no sabemos por qué situaciones ha pasado, no sabemos si realmente lo que me está diciendo lo está aplicando. Y de pronto estas personas que se volvieron tan famosas, los influencers, hacen muchos comentarios de este tipo, ¿no? De que, por ejemplo, uno que últimamente he visto muchos memes de Bárbara de Regil, Sí. no sé si ustedes los han visto. Sí, de Claro. hecho. Creo que vio un video reciente que sí me hizo pensar, porque decía, igual y lo voy a decir mal, pero decía algo así, o la idea era así, de que dile a tu agresor que tú vienes a este mundo a ser feliz. ¿Lo han visto? Sí, es reciente. Ok. Sí. Pues a mí me causa mucha risa, o sea, ¿cómo puede alguien decir eso? ¿No? O sea, Exacto. porque, llego, ¿no? Incluso vi la imagen muy, muy cruel, por cierto, pero da risa, o sea, porque es real, que está un dibujo así ensangrentado, ¿no? Y dice, ya le dije a mi agresor que yo vine a hacer ya vine a este mundo a ser feliz. Y pues es real, o sea, ¿cómo a veces decimos, sí, le voy a decir a mi agresor que yo vine a este mundo a ser feliz? Ajá, supongamos que en el mundo ideal de Bárbara de Regil se lo digo, ¿no? Se lo digo a mi agresor y luego ¿qué? Mi agresor me va a decir, tienes razón, tú vienes a ser feliz. O sea, no, realmente no va a suceder así, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí, que dice, tienes razón, viniste a este mundo a ser feliz. Pero yo ni siquiera tengo idea de qué es la felicidad. Yo no sé cómo ahora que soy libre, ahora que mi agresor ya no me va a agredir, valga la redundancia, ¿cómo puedo ser feliz? O sea, realmente no me estás diciendo nada. ¿Me explicó? O sea, me estás dando un mensaje y demás, pero no me estás transmitiendo nada, no me estás ayudando desde donde yo estoy, desde lo real que yo estoy viviendo.
Entonces sí es muy complicado de pronto leer estos mensajes o ver estos videos, que muchos dicen cosas ciertas y como lo mencionas, ámate a ti mismo y demás, pero si yo nunca me he amado, ¿cómo le hago? O sea, sí, ya sé lo que tengo que hacer, pero ahora, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces yo creo que esa es la diferencia, pero todavía muchas personas nos dejamos guiar por lo que escuchamos, por lo que nos dice algún famoso y demás, y generan este efecto placebo, como de, tú bien lo mencionaste, de 5 minutos ya me amé. Sí, es cierto, yo vine a ser feliz, voy a hacer esto, me voy a querer más y demás. Y te juro que pasa el otro día y se nos olvida. Se nos olvida todo eso que vimos del amor propio y demás y todo. ¿Por qué? Porque es algo que realmente no hemos interiorizado. Entonces, ay, no sé qué tan positivo sea, pero no creo que mucho. Así lo voy a dejar, no creo que mucho. Como conclusión. Sí, porque te digo, puede ser que a alguna persona ya le haya funcionado, pero puede que no, ¿no? Entonces depende también mucho qué situación estemos viviendo. Puede Sí, que solo disfrace algo por un momento, por un largo tiempo, puede ser incluso un año, y después viene otra situación que me hace caer todo lo que había estado escondiendo. el hecho de que una frase sea positiva no significa que todo el tiempo tengamos que mantenernos, ¿no? En esa línea de sí, todos los días positivo y todos los días. Porque no es cierto, siempre va a haber días buenos y va a haber días malos y va a haber días en los que nos vamos a sentir que nos fue muy mal, que las cosas no salieron como uno esperaba. Pero también digo, no es como que nos quedemos en ese hoyo y decir, bueno, pues ya, la vida es horrible y así voy a vivir, ¿no? Es como un balance, ¿no? En este caso. Y como bien mencionaban, el hecho de que a lo mejor esto es como de 5 minutos, ¿cómo podríamos mantener, como digamos, esto bueno, esto positivo? ¿Cómo podríamos mantener esta buena actitud, por decirlo así? Pues es muy complicado porque ya lo había comentado antes, cuando les comentaba que realmente pues todo esto es un constante balance de acuerdo a las situaciones que vamos viviendo y de acuerdo a nuestra edad y todo, ¿no? Pero, ¿cómo mantener esta buena actitud mencionabas? Pues sí es complicado porque no solo se trata de querer, sino de realmente hacerlo, ser congruente con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que sentimos. No existe persona, eso sí, y lo mencionaste muy bien, no existe persona que esté siempre bien, entre comillas, digamos. No existe, porque siempre estamos en una línea que se mueve, que baja, que sube y demás. La diferencia es con qué capacidades o herramientas personales contamos como para mantenernos o salir de esa situación. Entonces, no creo que exista un tip como los de Bárbara de Regil que yo te pueda dar para decirte que cómo puedes mantener la buena actitud. Sí, yo creo que es un trabajo constante, sí requiere muchísimo de uno mismo, pero sí es muy complicado mantener la buena actitud. Siempre hay cosas. Para eso yo creo que para llegar a ese punto necesitas conocerte muy bien, conocer cuáles son tus herramientas, conocer cuáles son tus capacidades y demás. Porque si bien es cierto que pasamos por situaciones complicadas todos en algún momento de nuestra vida, bueno, en varios momentos de nuestra vida, esas herramientas y esas capacidades son las que nos hacen estar de nuevo con buena actitud, por así decirlo, o en equilibrio. Entonces, si yo no me conozco, si soy una persona que me desanimo muy rápido, que ante cualquier situación difícil siento que ya no hay esperanza, que ya todo se arruinó y demás, bueno, estamos hablando de una persona que sí necesitaría de ayuda profesional.
Por eso lo comentaba, muchas veces nos refugiamos en cosas o en personas, incluso situaciones que nos ayudan como a enmascarar esto que estoy viviendo, y hacerme creer que estoy en equilibrio, pero tan pronto esa cosa desaparece, esa persona desaparece o esa situación desaparece y vuelvo a donde estaba, incluso más abajo. Entonces, sí, para tener una buena salud mental, por así decirlo, necesitamos de equilibrio en todas las esferas de nuestra vida y en un equilibrio constante, o sea, bajar, vuelvo a subir y demás. Cuando bajamos demasiado, por así decirlo, es cuando sí necesitamos de ayuda profesional. Pues yo me voy a regresar un poquito porque me quedé pensando en que te había yo preguntado de los amigos, de un círculo de, una vez me lo explicaste, era yo, mis amigos y mi familia. Sí. Y yo te preguntaba que cómo mi amigo me puede ayudar a mí, pero está el de la familia. Entonces, todos los días, pues, o la mayoría tenemos que, todos los días estamos con nuestros papás, interactuamos con ellos, pero así como los amigos se dan cuenta que no estás bien, también los papás. Pero yo considero que es un poquito más difícil que los papás como que incluso ellos rompan como esa barrera de cómo le digo a mi hijo que pues yo lo veo mal o cómo lo ayudo, ¿no? Porque pues se está enojando o porque ya no tiene conductas como las de antes, ahora son peores. Entonces también es como un círculo importante y que a veces yo considero que es un poquito más difícil que ellos rompan la barrera. No sé si nos vaya a escuchar gente que ya tenga hijos, pero creo que también es como importante mencionar de qué manera ellos pueden ayudarnos o incluso nosotros, no sé, también se pueda romper esa barrera de decir, oye papá, te veo mal. Y que también las personas mayores digan, voy a ir a un psicólogo. O sea, no importa que cuántos años ya tengan, ¿no? Voy a ir a un psicólogo. Entonces, como esas dos preguntas, esas dos dudas tengo. Sí, a veces es muy complicado que la familia, como están en sus actividades y demás, a veces es complicado que se den cuenta que algo está pasando con un hijo. Y a veces son tan cercanos que sí se dan cuenta. O a veces, aunque no convivas tanto con tus hijos por el trabajo o por X razón, te das cuenta que algo no está bien. Los papás me ha tocado que son los primeros como en reaccionar cuando un hijo está actuando de una forma extraña, pero antes de hablar con él, igual me ha tocado que lo mandan con alguien más, ¿no? En este caso con los psicólogos. Pero sí yo creo que es muy importante que antes de decir, sabes que te vas a terapia porque algo está muy mal contigo y demás, es brindar esta parte de la confianza. Muchas familias no existe, a pesar de que son familia, no existe esta parte de la confianza o de que me puedes contar lo que te está pasando y demás. Y también en adolescentes pasa mucho que están pasando por una situación y, ¿cómo le voy a contar a mi papá? Mi papá me va a regañar o me va a decir que esto es una tontería y demás, ¿no? Esos pensamientos que a veces tenemos son producto también de cómo nos relacionamos con nuestra familia o cómo se relacionan nuestros papás con nosotros o las pláticas que hemos escuchado que ellos han tenido en alguna ocasión. Pero si yo, por ejemplo, una muy buena pregunta, si yo detecto cómo mi papá a lo mejor ha cambiado mucho su actitud y demás, lo primero yo creo que es romper este esquema de que muchos todavía vemos a lo mejor a nuestros papás como el superhéroe, la persona que lo sabe todo, la persona que si yo tengo cualquier problema esta persona me va a ayudar y demás. Yo creo que romper eso porque también estas personas, nuestros padres,
nuestros abuelos incluso necesitan a veces de alguien. Hay un libro muy bonito que se llama, les debo el autor, pero se llama Los superhéroes también van a terapia. Y habla sobre un niño que, bueno, un psicólogo que con su hijo le comienza a explicar él a su hijo que los superhéroes, señores, iba a decir, estas personas que conocemos en la televisión, que tienen pues superpoderes, por eso se llaman así, tienen también problemas, ¿no? Mencionaba ahí, me acuerdo de un capítulo donde decía que Batman, por ejemplo, pues no tuvo a sus papás, ¿no? Entonces eso es algo que te choca, ¿no? O sea, como de, Batman no tuvo a sus papás y fue un niño que creció y tuvo a lo mejor problemas y demás. Y ahorita que mencionas esto, me viene a la mente que nuestros papás son como esos superhéroes, ¿no? O a veces así los vemos, o así los queremos ver, como las personas que no pasan por ningún momento difícil y demás. A veces estas mismas personas son las primordiales que nos han enseñado a guardarnos todo. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor un papá la está pasando mal, una mamá a lo mejor está pensando en divorciarse o está en un proceso de divorcio y su niño es un niño chiquito o un niño adolescente o un adolescente más bien y de pronto nos aguantamos estas emociones, nos aguantamos lo que sentimos y ni a quién confiar porque qué tal que le confío a la amiga y la amiga le cuenta a todo el mundo y luego ya todo el mundo sabe, cositas así. ¿Qué podemos hacer? Primero, reforzar ese lazo de confianza y ese lazo de comunicación. Si un hijo se acerca a un papá, a una mamá, y le dice que si le pasa algo, le pregunta si le pasa algo, o incluso va directo y le dice, te he observado que has estado un poco triste, que has estado un poco irritable, o que no eres el mismo de antes, ya no quieres jugar conmigo, ya no quieres platicar conmigo, ¿cómo te puedo ayudar? Esas palabras yo siento que son mágicas y no en todos funciona, ojo, porque a lo mejor algunos lo van a poner en práctica y van a decir, pues me dijo que nada, ¿no? Que nada lo puedo ayudar. Pero a veces eso también tiene mucho que ver con la otra persona. O sea, nosotros no podemos hacer todo, podemos hacer nuestra parte, pero la otra persona también tiene que hacer la suya, ¿no? Entonces sí acercarnos, eso es yo creo que lo importante, y la confianza. Demostrar que somos personas en las que ellos pueden confiar como hijos. Y obvio estoy hablando de muy a lo mejor así, porque me tendría que ahondar muchísimo más en que, por ejemplo, si yo soy mamá de un niño de 5 años, pues no le voy a empezar a contar que su papá me fue infiel y que por eso estoy triste y que su papá anda con una señora y demás, ¿no? Porque, eso es un tema muy delicado. Pero sí, a lo mejor si ya soy una persona joven, adulta, sí puedo acercarme a mis papás, a mis abuelos y platicar, ¿no? Con ellos. Así como lo hacemos con los amigos, deberíamos de hacerlo así con los papás. Y los papás con los hijos igual. O sea, si yo me acerco con mi hijo y le cuento, a lo mejor si lo he visto que está triste desde que terminó con una novia y yo de pronto me acerco a él y le digo, oye, yo nunca te he contado de mi novia tal o de mi novio tal. Te voy a contar un poquito, pues fíjate que nos conocimos así y cuando pasó esto. Y a veces uno de los adolescentes, a veces los adolescentes se les olvida que sus papás también fueron jóvenes y que sus papás también pasaron por esos problemas, por así decirlo. Y cuando yo estoy escuchando a mi papá, a mi mamá, que me está contando de aquella novia que tuvo y que también no sé qué pasó, o que aquella vez que se fue de fiesta y cosas así, entonces yo como adolescente me cambia totalmente la mentalidad y digo, esta persona también vivió cosas, esta persona sabe cosas y esta persona le puedo contar, ¿no? Pero también eso depende mucho de qué tipo de papá y mamá soy y cómo estoy construyendo esa relación de
de confianza y de acercamiento, porque una cosa es la confianza y otra cosa es la manera en la que me acerco a mis hijos. Entonces, yo creo que sí, eso es algo muy de la esfera familiar, muy de cómo se han estado relacionando ellos, pero sí es muy importante. Yo creo que a quien primero deberíamos de acudir siempre sería a la familia y a los mayores, porque ellos saben, ¿no?, a lo mejor con quién debo de ir. Pero también si te encuentras con un mayor que te dice, ir al psicólogo es una tontería y demás, yo nunca lo necesité, pero esa persona vive estresada todo el tiempo, irritable todo el tiempo, o muy emocional o demás, pues bueno, entonces pues también qué adolescente nos esperamos, ¿no? Perdón si me alargué muchísimo. Sí, de hecho, igual y mi ejemplo es muy, muy burdo, pero creo que hay una parte en donde Helga va a terapia y ella empieza a hablar sobre el favoritismo que tienen con su hermana, el hecho de que no puede hablar con sus papás, por qué se guarda las cosas y no le puede decir lo que siente por Arnold. Digo, esto lo menciono porque justamente es familiar, ¿no? Este asunto que ella tiene con la familia, que a lo mejor hay cierto distanciamiento y es importante recalcar que tal vez tu familia no puede tener esa atención que a lo mejor tú esperas y que eso te hace sentir mal, pero puedes acudir a un especialista para poder entender muchas cosas, muchas actitudes y sobre todo uno mismo también conocerse, el hecho de por qué Helga no puede decirle a Arnold lo que siente, porque precisamente ha tenido este tipo de situaciones en las que ni siquiera ha podido hablar con su familia de lo que ella siente. Qué bueno que pones ese ejemplo, porque incluso si nos ponemos a analizar, pues cuál es la personalidad de Helga, ¿no? O sea, una persona, incluso hasta la dibujaron así, con ceño fruncido y demás, y como muy dura, pero cada que ve a Arnold se doblega, ¿no? Incluso hasta lo trata mal. Entonces sí, totalmente, o sea, eso es un reflejo, Helga es un reflejo de todo lo que está viviendo en casa, ¿no? Muy cierto. Sí, pues nada, yo estoy muy contenta por la invitación, un gusto ser parte de uno de los episodios de este podcast. Pues yo espero que quienes nos estén escuchando puedan compartir esta información con quien la necesite y sobre todo haber dado respuesta a alguna de las dudas que a veces tenemos respecto a este tema. Y pues nada, me gustó mucho platicar con ustedes y pues espero que no sea la primera ni la última ocasión. Yo por supuesto quedé encantada con el tema, quedó bastante clara esta parte de qué es la salud mental, qué es lo que podemos hacer y sobre todo, bueno, si hay alguna persona que tiene alguna duda, puede escribirnos y le haremos llegar con Ceci alguna pregunta, respuestas, y este espacio está abierto para todas las personas que quieran aprender más acerca de este tema. Y también agradezco mucho a mis invitadas, a Ceci Flores y Alma Sánchez, que el día de hoy se dieron el tiempo para platicar acerca de este tema. Y también agradecemos a las personas que se dieron el tiempo de escuchar este podcast. Nos escuchamos en la siguiente con otro tema interesante. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.